hemos venido, Señor, a amarte, a bendecirte, a adorarte. Este es un día, Señor, donde hemos venido, Dios, a darte la alabanza, la adoración, a darte las primicias de nuestro tiempo, de nuestra vida, pero no nos podemos ir, Señor, sin el consejo de tu palabra. Hoy, Señor, que terminamos esta serie de una vida con propósito, hoy que concluimos, Señor, permite que nuestra vida, nuestra fe se pueda afirmar, nuestra vida, nuestro corazón se pueda afirmar en ti, Señor. Por favor, habla nuestra vida, habla nuestro corazón y permite que podamos salir de esta reunión inspirados, motivados, Señor, a obedecerte y a seguir tu voz. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede ocupar su lugar. Bien, hoy concluimos esta serie de una vida con propósito y tengo una mezcla de emociones, de sentimientos. Estoy emocionado porque la verdad fue una serie que disfruté mucho, me gustó mucho, aunque las predicaciones fueron largas, aunque las predicaciones duraron mucho. Predicamos más de lo que normalmente predicamos. Normalmente tratamos de durar entre 30 a 40 minutos, pero fueron extensas, pero la verdad es que fueron muy edificantes, ¿verdad que sí? Fueron muy bendecidas, fueron muy edificantes y la verdad es que aprendimos muchos. ¿Cuántos aprendieron en estos 40 días? ¿Cuántos fueron bendecidos en estos 40 días? ¿Verdad que sí? Fuimos muy bendecidos en estos 40 días con propósito, y esta semana terminamos este último tema que fuiste hecho para una misión. Y bueno, les debo algo por ahí. El día de ayer no pude estar aquí con ustedes para trabajar juntos en los que quisieran en la declaración de misión, en la declaración de propósito, perdón. Pero bueno, quería recuperarme, traté de recuperarme para hoy, pero usted ya escuchó mi voz, que no estoy del todo recuperado. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? La vida sigue, esto tiene que continuar y bueno, es para mí un placer servir a Dios y servirles a ustedes con todo mi corazón. Y quiero que hoy terminemos con esto, quiero que cerremos esto con este broche de oro. Y hoy le he titulado este mensaje: tu vida con propósito. Tu vida con propósito. Yo estoy seguro que si tú fuiste fiel y sistemático en leer este libro de una vida con propósito, de para qué estoy aquí en la tierra, te recomiendo, si tú fuiste fiel, te felicito, pero si por alguna razón se te atoraste en algún capítulo, si por alguna razón se te pasó uno, yo te recomiendo que regreses y lo vuelvas a leer, lo vuelvas a retomar, que tengas tu diario espiritual y empieces a anotar y empieces a crecer. Si no tuviste la oportunidad de leerlo, te recomiendo que lo leas. Te lo hiper mega contra recomiendo que lo leas. Yo no sé, pero yo lo voy a volver a leer ya. Lo leí en mi casa, lo leí con ustedes, lo leí en mi casa con la familia, lo leí con ustedes, pero lo voy a volver a leer, pero ahora Dios y yo solitos, y voy a tener ese retiro espiritual, ese encuentro espiritual. Otros 40 días me voy a tomar y voy a dejar que el Señor ahora hable a mi vida, a mi corazón personalmente. Y hoy yo quiero terminar con esto: tu vida con propósito. ¿Cómo sería tu vida viviendo los 5 propósitos? Vimos que el Señor nos creó para vivir bajo 5 propósitos. Bajo 5 propósitos. Si tú vives bajo esos 5 propósitos, tu vida va a ser diferente. Tu vida va a cambiar, tu vida va a tener sentido, tu vida va a tener dirección. Ya no vas a andar buscando otras cosas para sentirte feliz. No, sino que tú has entendido de que tú estás bajo la dirección de Dios, bajo el mandato de Dios, tú estás bajo los propósitos de Dios, y que si tú estás bajo el propósito de Dios, así el mundo ruede, el mundo pase lo que pase, tu vida va a tener sentido y dirección porque estás bajo estos 5
propósitos. Y quiero que leamos este texto juntos. Este texto que está basado en este mensaje es el texto de Hechos 13:36. Dice: es un hecho que por la voluntad de Dios, diga, por la voluntad de Dios. ¿Se fija? Bajo los propósitos de Dios. Por la voluntad de Dios, David sirvió a su generación y cuando murió se fue a reunir con sus padres. Así que David, fíjese que David no se cree. Yo sé que usted conoce a David como el gran rey David. Yo sé que usted conoce así a David, ¿verdad? Como, oh, el rey David, el rey de Israel. Pero David no es nada especial, ¿eh? David no es mejor que tú y que yo. David no fue mejor que tú y que yo en cuanto a su llamado. No fue mejor que nosotros. David, para empezar, fíjese que David fue un pastorcillo de ovejas. Y era el menor de sus hermanos. Era el menor y no lo querían mucho sus hermanos porque al parecer David no era un hijo legítimo de su padre. Entonces, como David no era un hijo legítimo de su padre, como que lo hacían menos a David. Entonces, y aparte le dieron el oficio, pues el más difícil, de los más denigrantes, de los más difíciles, ser pastorcillo de ovejas. Así que David, siendo un jovencito, muy pequeñito, muy jovencito, pues David se le llevaba todo el día en el campo. Todo el día en el campo, pues cuidando ovejas. Pero en esa vida de pastorear ovejas, en esa vida de cuidar ovejas, de cuidar esos animalitos que a lo mejor usted que es de campo, usted sabe más que yo seguro del tema. Usted sabe que esos animalitos son bien rebeldes, esos animalitos son bien testarudos, esos animalitos son bien hiperactivos, son bien inquietos. Y el pastorcillo tiene que andarlos correteando, tiene que andarlos guiando, tiene que cuidarlos para que no se vayan a un lugar a un lugar lejos y que el lobo lo tenga que atrapar o que se lastimen. Y bueno, en aquellos tiempos en Jerusalén, en Israel, había leones, había lobos, abundaban los leones o los osos. Y entonces era muy común de que cuando las ovejillas se descarriaban, pues el pastorcillo tenía que ir con ellas. Y entonces David tenía que dejar a las ovejas encargadas o encerrarlas e ir a aquel lugar, ir y buscar la ovejilla. Dice el mismo David, dice que aún le arrebataba de las garras de los leones, le arrebataba la oveja para cuidarla. Entonces David era un muchachito de campo, era un muchachito humilde, era un muchachito sencillo. Pero David ahí en el campo, David ahí pastoreando ovejas, aprendió a conocer a Dios. David allí en medio de la nada, en medio de la soledad, solo él y los árboles y las plantas y aquellos animales, David aprendió a conocer la voluntad de Dios. David ahí se hizo un adorador. Ahora, ¿cómo sé que David ahí descubrió el propósito de Dios? Porque David escribe esto en uno de sus salmos: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. David entendió allí a corta edad de que él estaba allí en la tierra no por un accidente, no estaba allí en la tierra por casualidad, no estaba en la tierra porque la había regado su mamá o algo así. No, David estaba ahí con un propósito. Y la oración de David era: Señor, yo sé que tú vas a cumplir en mí tu propósito. Ojo con esto, porque esto es una gran diferencia. Porque hoy tú ves en la televisión, incluso en la televisión cristiana, vas a escuchar a personas que te van a decir: no, que descubre tú ora a Dios para tu bienestar, tu salud, tu realización y todos. Es que tú mereces realizarte, mereces. No, mira lo que está diciendo a David: Señor, yo sé que cumplirás en mí tu propósito. En mí tu propósito. ¿Puedes decir esto conmigo? En mí tu propósito. A ver, quiero ver todos conmigo. En mí tu propósito. A ver, no he visto. A ver, los voy a pasar aquí al frente al que no lo haga. A ver, en mí tu propósito.
Muy bien, en mí tu propósito. No lo hiciste, va a pasar aquí enfrente. Bueno. Muy bien. Así que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que cumplamos su propósito en nuestra vida. Porque la verdad, los planes que Dios tiene para mí son mejores que los planes que yo pueda tener para mí mismo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Los planes que Dios tiene para ti son mejores que los planes que tú puedas tener para ti mismo. ¿Verdad que sí? Así que mira, David aprendió esto. Y David, en ese pastorado, David fue un ejemplo de vida con propósito. David es un ejemplo para ti, para mí, cómo Dios puede usar a una persona que ante la sociedad es insignificante, ante la sociedad no tiene mucho que dar. Dios la puede usar para cumplir su propósito y hacerlo rey. Porque la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a ese? Si tú lo crees, dale una ofrenda de palmas a Jesús. Ok, así que en primer lugar vemos que David es un ejemplo de adoración. David sirvió a su generación siendo un ejemplo de adorador. ¿Sabes cómo lo sé? Porque mientras, esto es una dinámica que Dios hacía con los profetas. Y David también la hizo de profeta, porque muchos de los salmos que él escribió anunciaban la venida del Mesías, y él sin saberlo estaba profetizando. Pero David, algo que hace Dios con los profetas es que depende de lo que le rodea, y el profeta observa, Dios les da una palabra y Dios les da un mensaje. Y David, en medio de trabajar en eso del pastoreo, David tuvo una experiencia con Dios. Y David expresó su relación con Dios, porque recuerda que eso es la adoración. Adoración es conocer y amar a Dios. ¿Qué es adoración? Conocer y amar a Dios. Eso es adoración. Entre más conoces a Dios, entre más amas a Dios, tú lo estás adorando. Así que David, en esa experiencia de su pastoreo, tuvo esa experiencia con Dios. Y hay un salmo que él compuso mientras miraba todo aquello y trabajaba, que tú lo sabes y quiero que me ayudes a recitarlo, que es el Salmo 23. ¿Verdad que lo sabes? Ayúdame, quiero que juntos reflexionemos en esta escritura. Mira cómo David se relaciona con Dios y nos está mostrando la adoración. 1, 2, 3. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hasta ahí. Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, David está adorando a Dios, ¿te fijas? David está glorificando a Dios y está diciendo: Señor, tú eres mi pastor. Así como yo pastoreo a estos animalitos, tú me pastoreas a mí. Y así como yo cuido y protejo, proveo y protejo a estos animalitos, tú me proteges a mí. Así que Jehová, tú eres mi pastor y nada me faltará. Verso 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahí, deténgase ahí. Fíjese lo que David está diciendo: Señor Dios, así como yo llevo a las ovejitas para pastos, para buenos pastos, para que coman buena hierba, para que coman buenos pastos, así como llevo a las ovejitas para que tomen agua limpia, agua que les beneficie, así como yo escojo los lugares, tengo la delicadeza de escoger los lugares para que ellos, estos animalitos, se alimenten, así tú, Señor, en pastos delicados me pastorearás. Verso 3. Confortarás mi alma. Si vamos ahí, ¿verdad? Si no, puedes abrir tu Biblia y me puedes ir soplando si me equivoco, pero confortarás mi alma. ¿Sí? Me estoy adelantando. Es junto a aguas de reposo. Díganme, hermano, díganme. Ya se me está olvidando. Junto a aguas de reposo. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Ahí está una vez más, Señor, así como tú llevas a la ovejita y bebe la ovejita de esa agua, así tú me pastoreas, junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma.
Me guiarás por senda de justicia por amor a tu nombre. Y aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Wow. Mira qué tremendo esto. Dice, aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, aunque ande yo como en lugares peligrosos, aunque esté la balacera a todo lo que da, aunque estén las enfermedades a todo lo que da, yo sé que tú me vas a cuidar, me vas a guardar, me vas a proteger. Y si ha llegado mi momento de partir es porque terminé mi propósito, pero mientras yo no termine mi propósito, yo no me voy a ir. Por eso a mí no me da miedo viajar en avión. Porque yo sé que aunque el avión tenga turbulencia, y yo sé que aunque el avión se descomponga en el aire y vaya de picada, si yo no he cumplido, si yo no he terminado el propósito de Dios en mi vida, que se caiga el avión, yo sé que yo voy a sobrevivir, porque no he terminado el propósito de Dios en esta tierra. ¿Escuchó eso? Así es vivir. Así que el COVID, que eso, pues que venga lo que venga. Si ya terminé mi propósito, me va a afectar. Pero si no, así venga lo que venga, yo no voy a ser afectado, porque yo no he terminado el propósito de Dios en esta tierra. Así que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y luego dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿verdad? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es decir, la vara y el callado era como un gancho así grande. Un gancho grande, en la punta tenía un pico y acá un gancho. Entonces cuando la ovejita se quería como descarriar con el gancho, le decía, véngase para acá, aquí la quiero, en el camino. Cuando se atrasaba una con el pico era, órale, ¿verdad? Entonces la picaba y ya para que avanzara y no se atrasara. Así David estaba ejemplificando, Señor, así como yo pastoreo a las ovejitas, así tú me vuelves al redil, así tú me encaminas otra vez, así tú me guías. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa, es decir, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, David sabía esto. ¿Qué significa esto? Porque así cuando el oso y el león se quería robar la oveja, David venía y la rescataba y dice, hey, esta es mía. Y la llevaba al lugar y la curaba, la vendaba las heridas y le daba de comer. Es decir, yo te defiendo en presencia de mis angustiadores. Así que, Señor, no hay león, no hay oso que me pueda devorar, porque tú me defiendes de mis enemigos, tú me defiendes de mis angustiadores y me pones frente a un banquete y me das tu bendición, ¿verdad? Eres mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ¿verdad? Así que unges mi cabeza con aceite. Recuerde que el aceite era una medicina, que cuando a la ovejita se le llenaban los ojos y las orejas todavía hacen esa técnica los pastorcillos, estaba viendo un documental que todavía hacen esa técnica. Cuando a la oveja se le llenan de las narices, los ojos y las orejas de moscas, con el aceite las curan y las limpian. Así que está hablando de esta unción. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es adoración. Así que una persona que vive bajo la adoración es una persona que sabe vivir bajo el propósito de Dios y dice, ¿sabes que a mí nada me va a mover? Porque yo estoy bajo el propósito de Dios. ¿Sabes que nada me va a chicopalar? Porque yo sé que Dios está cumpliendo el propósito de Dios en mi vida, Señor. Yo sé que este problema me está haciendo sentir mal, pero yo le voy a dar gloria a Dios, porque yo sé que Dios está glorificando en esto, y yo sé que Dios está siendo adorado con este problema que estoy pasando. Dios está siendo glorificado. Así que Dios, glorifícate en mi problema, glorifícate en mi necesidad, porque yo sé que tú me has creado para tu propósito. Y entonces nosotros caminamos
con una vida llena del propósito de Dios, porque somos adoradores. Di, yo soy un adorador. Así que David sirvió a su generación como modelo del carácter de Cristo. Así sirvió David a su generación, como un modelo del carácter de Cristo. Fíjate que en una ocasión David era un muchachito, era un jovencito un poquito más crecido todavía. David cantaba bien bonito, así como usted, bien bonito cantaba. Y tocaba el arpa precioso, que cuando cantaba David y tocaba, en hombre, descendía la presencia de Dios bien bonito, bien bonito. Es que me acordé, hermano, titubeé porque me acordé de una muchacha que cantaba bien bonito en la iglesia, pero bien bonito que cantaba, hermano, que cuando cantaba se sentía la gloria de Dios bien bonito, hermano. Pero la muchacha no era muy agraciada, ¿verdad? No era muy agraciada, pero cantaba muy bonito. Entonces un muchacho la vio y dijo, ay, qué muchacha tan bonita, y le propuso matrimonio, hermano, y se casaron. Y ándele que en la noche de bodas, cuando despierta, pues el muchacho la vio y dijo, ay, canta corazón, canta, que siento que me desmayo, ¿verdad? Así que, bueno, no era el caso de David. David estaba guapo, ok. David dice la Biblia que estaba guapo. David, cuando cantaba, se sentía la gloria de Dios, bajaba la presencia de Dios. Y resulta ser de que David, como cantaba muy bien, lo mandan llamar del palacio, porque Saúl el rey, resulta ser de que tenía un espíritu malo que lo atormentaba. Entonces manda a traer a David, porque uno de los consejeros le dice a Saúl, oye, fíjate que por allá hay un muchachito que canta bien bonito la alabanza y toca bien bonito, y que cuando canta se siente la presencia de Dios bien bonito. ¿No lo quieres traer? Y a lo mejor se te calma ese espíritu y se va, ese espíritu chocarrero, ¿verdad? Entonces, no, pues sí, tráelo, le dice Saúl, y lo traen a David. Así que cada vez que Saúl como que se quería como alborotar, traían a David, y David empezaba a tocar, a cantar con aquella voz, con aquella melodía, y aquel demonio se iba. Pero llegó un momento en que el demonio estaba tan fuerte atormentando a Saúl, que Saúl agarraba una lanza, así como agarraba una lanza y agarraba y se la aventaba a David, y David nada más la esquivaba y seguía cantando y seguía tocando. Hubo veces que a veces ya casi lo ensartaba en la pared, pero David alcanzaba a esquivarse, y no, David alcanzaba a esquivarse y no lo dejaba y alcanzaba a esquivarse y no le alcanzaba a pegar. Entonces, y aún así, David seguía yendo al palacio y seguía cantando y tocando para el rey. Y eso habla del carácter de David. Eso habla de que David se dejaba trabajar por Dios. ¿Cuántos se dejan trabajar por Dios? ¿Cuántos tienen un carácter que lo dejan que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas? Ese es el propósito de Dios para nosotros, que nosotros dejemos que el Señor trabaje en nosotros. Ese es el ejemplo. Si David pudo, tú y yo también podemos. Que el Señor trabaje en nuestra vida, en nuestro corazón, y cambie nuestro carácter. Pero necesitamos dejar que el Señor cambie nuestro carácter. Es más, en una ocasión, ya David ya era un hombre grande, ya era un hombrezote, ya era un guerrero, y David andaba huyendo de Saúl, porque David se había hecho de muchos soldados, y andaba huyendo de Saúl. Y en una ocasión Saúl estaba escondido en una cueva, y David no sabía Saúl que David también estaba escondido en la misma cueva. Y los valientes de David le dicen los guerreros de David le dicen a David, mira, el Señor te lo puso aquí, ahorita aquí está la lanza, clávalo. Y David mira el carácter de Cristo. Él pudo haberlo clavado. Es más, David ya había sido ungido rey. Ya Dios le había quitado el reinado a Saúl y había escogido a David. Y David dijo, ¿cómo le voy a hacer esto al ungido de Jehová? No lo voy a matar. Cállense, no lo voy a matar. Es mi rey y lo debo de respetar. Y no lo clavó, no lo mató. Así que Dios, ahí vemos el carácter de David. Un carácter de amor, de perdón,
de misericordia. Ahí vemos el carácter de Cristo en la vida de David. Y ese es el propósito de Dios para nosotros. Que tú y yo, nuestro carácter se parezca a Cristo. Y cuando nuestro carácter se parezca a Cristo, entonces nosotros podemos ser luz. Así que David sirvió a su generación con sus habilidades y talentos. Hasta la fecha, muchos de los salmos, de tus salmos favoritos, los escribió David. ¿A quién lo escribió? A ver, ¿cuál es tu salmo favorito? ¿Cuál es tu salmo favorito? El 33, el 34, 133. 93, 121, 119, no, 119 no, 61 no recuerdo el 61, pero bueno, vamos a decir los clásicos. El primero, Salmo de David, el primero, el 23, el 91, el 27, ¿verdad? ¿Se sabe el Salmo 27? Jehová fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, en su santo templo. ¿Se fija? Entonces, Salmo 27, Salmo de David. La mayoría, entonces David fue rey, fue pastor, fue sacerdote, les dije, fue profeta. David fue guerrero, fue soldado, fue pastorcillo, fue papá, fue esposo, fue todos los talentos que David tuvo, los hizo para servir a su pueblo. David fue generoso. Así que Dios para eso te creó a ti, para que tú tus habilidades y talentos los lleves a cabo en tu generación. Que la generación te recuerde así como David: hey, mi papá, mi mamá sirvieron a Dios y nos sirvieron a nosotros. Que ese sea tu distintivo. David sirvió a su generación compartiéndoles la misión al pueblo de Israel. David, cuando toma el reinado, dice: ¿cómo es posible que yo esté en palacios y el arca del pacto esté en unas tiendas de tela? No. Y él se puso a trabajar. Y fíjese, se puso a trabajar y para crear el templo de Dios. Y el Señor le dijo: no, David, tú no me vas a construir templo, porque tú mataste a mucha gente, derramaste mucha sangre, y no puedo permitir que tú me construyes un templo. Vas a ensuciar mi templo. Tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo. Y no cree que David se puso berrinchudo: ay, Señor, yo por qué, tanto que trabajé, tanto que me costó, tanto. No, David dijo: está bien, Señor, está bien. David nada más hizo los planos, y cuando su hijo Salomón creció, le dijo: mi hijo, esta casa es la que vas a construir para Dios, pero la vas a construir tú, yo no. Le transmitió la visión a él y a toda la nación, y crearon un templo. El templo, el tabernáculo, es el símbolo de Jesús. Cada parte simboliza la persona de Cristo. Y tú y yo, nuestra iglesia se llama Tabernáculo de Fe, porque tú y yo somos la imagen de Cristo resucitado, ascendido y glorificado por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que David estaba transmitiendo la misión. ¿Cuál es la misión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y dice el Señor, nos promete el Señor: y he aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Así que David sirvió compartiendo su misión. David sirvió a su generación, y David sirvió a su comunidad. David sirvió a los suyos. David no era que era rey solamente para sí, no, David servía a los suyos. En una ocasión, fíjate que en una ocasión él necesitaba darle adoración a Dios con
a ofrecer un holocausto. No había templo, acuérdate. Entonces le gustó un terreno y cuando vio el terreno, dijo: ese terreno me gusta para ir y adorar a Dios, lo voy a comprar. Y cuando se acercó con la persona que el dueño le dijo: no, mi rey, es suyo, haga usted con lo que quiera, más le voy a dar la leña, le voy a dar todo. No, 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 no. No te voy a quitar lo que es tuyo. No le voy a dar a Dios sacrificio que no me cueste. Y mire, amó a su hermano. Él pudo haber dicho: pues sí, sí, tienes razón, yo soy el rey, voy a tomar posesión de ella. No, sino que bendijo a su hermano, bendijo a esa persona y le pagó lo justo. ¿Qué tan? David buscaba la comunidad, la comunión en el reino, que en una ocasión David estaba sentado y dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Ya todo está muy paz, ya todo está pacífico, está organizado. Y se acordó que el hijo de Saúl, Jonatán, era amigo suyo. Y dijo: ¿hay alguien de la casa de Saúl, de Jonatán, que haya quedado con vida? Sí, le dijo el empleado. Sí, Mefiboset es un muchacho que está paralítico, está lisiado, vive por allá, vive por allá lejos, está escondido. Él es hijo de Jonatán, mándalo a traer. Y Mefiboset pensó: y el rey, el enemigo de mi abuelo, me va a matar. Y cuando lo trajo, le dijo: no, Mefiboset, te traje para sentarte a mi mesa. Mientras yo esté en el reino y tú vivas, te voy a sentar a mi mesa, y lo que era de tu abuelo y de tu papá te lo voy a regresar. Y David se reconcilió prácticamente con la generación de Saúl por buscar la comunidad, la comunión. Y para eso Dios nos creó a ti y a mí, para que tú y yo, como David, busquemos servir a nuestra comunidad, busquemos tener comunión, que disfrutemos venir a la iglesia, disfrutemos platicar, disfrutemos tener hermandad, disfrutemos ayudarnos, disfrutemos auxiliarnos, disfrutemos estar juntos, disfrutemos servirnos los unos a los otros, tolerarnos los unos a los otros. Eso es iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que es por eso que en Tabernáculo de Fe, nosotros hacemos caso de esta visión. Y yo quiero que, si usted tiene esto, por favor, sáquelo ahí. Si usted lo tiene ahí en su mano, sáquelo. ¿Alguien le hace falta? ¿Alguien le hace falta un separador de estos? Véngase, hermano, véngase. Uno para usted y otro para su esposa. Véngase. ¿A quién más le hace falta? Venga corriendo. ¿Sí? Ya tiene tu esposa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguien más le hace falta? ¿Alguien más? ¿No? ¿Ya todos tienen? Bueno, mire, es por eso, hermanos, que nosotros de esto trata una vida con propósito. Es por eso que nosotros nosotros amamos a Dios. Nosotros amamos a Dios. Ahí usted lo puede ver ahí en su separador. Nosotros amamos a Dios. Esto es la adoración. Así cumplimos el propósito. Y de esta manera nosotros, ¿cómo lo practicamos aquí dentro del templo? Lo practicamos con las oraciones. Por eso te invito a que vengas la oración a las 10 de la mañana, domingo 10 a 10 de la mañana. Vente a orar. Porque yo sé que en tu casa casi no oras. Un pajarito me dijo que en tu casa no oras, que casi no oras. Por ahí me dijeron. Y entonces, ¿y cómo sé que no oras? Porque te miro en el Face que le das like a todo y publicas fotos y ahí anda. Esta hermana no ora. Esta hermana no ora. Ora muy poquito, ¿verdad? Así que vente aquí. Y aquí en el altar, miércoles a las 6 de la tarde, aquí nos venimos a orar. Y aquí adoramos a Dios a través de la oración. Aprendemos a adorar a Dios a través de nuestras reuniones. Adoramos a Dios en la alabanza. Adoramos a Dios con los cánticos. Adoramos a Dios en nuestra vida, y de esa manera aprendemos a cumplir este propósito. Pero no solamente con eso,
sino hemos aprendido que la adoración tiene que ver más de aplaudir y cantar y orar. Es vivir una vida que glorifique a Dios, porque cuando tú amas a Dios y buscas conocer a Dios y obedecer a Dios, Dios es glorificado, y eso es adoración. Eso es adoración. Por eso en Tabernáculo de Fe buscamos que nuestras vidas glorifiquen a Dios, nuestras predicaciones, nuestros mensajes, nuestra educación cristiana, todo tiene un propósito: enseñarnos a cómo nuestra vida puede glorificar a Dios. Es por eso que amamos a Dios, servimos a otros. Y cuando hablamos de servirnos a otros, aquí encerramos dos propósitos: servicio y ministerio. Servimos a otros, cuando tú veas y servimos a otros ahí en el separador, encerramos dos propósitos: servicio y ministerio. Y la manera en la que lo hacemos es: servimos a la familia de Dios, a la familia de la fe, con nuestros dones y talentos, ¿sí? Nos servimos en haciendo el aseo, limpiando, sirviéndonos un plato de comida, ayudándonos cuando caemos en el hospital, llevándole al hermano que se enfermó un caldito de albóndigas. Oiga, gracias por unos hermanitos, no voy a decir sus nombres para que el Señor se los tome en cuenta, pero ellos saben a quién me refiero. Gracias por ese caldito de albóndigas que me mandaron cuando supieron que estaba enfermo. Pastor, ahí le va este caldito de albóndigas para que le caiga algo calientito al estómago, y lo recibí con mucho gusto y me lo comí tan sabroso que casi me aliviaba, ¿verdad? Y para toda la familia, ¿verdad? No nada más para mí, para toda la familia. Delicioso ese caldito. Así que ahí está sirviendo a Dios. Está sirviendo a Dios, sirviéndose los unos a los otros, cuando nos visitamos en los hospitales, cuando nos apoyamos en los funerales, cuando nos apoyamos cuando estamos enfermos, cuando nos apoyamos cuando tenemos necesidad. Y no solamente con ese servicio, sino también con nuestros dones y talentos. Nosotros sabemos que somos diferentes y tenemos diferentes habilidades, y nosotros siempre nos ponemos a disposición. Pastor, pastora, aquí estoy, soy bueno en esto, ¿de qué manera puedo ayudar? ¿De qué manera puedo servir? Y nuestros dones y talentos nos ayudan, nos los ofrecemos para servir a Dios. Y aquí aprendemos a ser líderes, aquí aprendemos a ser amigos, aquí aprendemos a ser esposos, padres. Aquí aprendemos a cómo servir a otros para que Dios sea glorificado. Por eso nosotros amamos a Dios y servimos a otros. ¿Cómo? Bueno, declarando. Y aquí la palabra declarando tiene que ver con evangelismo. ¿Y qué es evangelismo? Son las buenas noticias: que Jesús vino a esta tierra, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y ascendió al trono de Dios, y ahora Él está vivo, Él intercede por nosotros, y ahora nosotros predicamos que hay salvación para la humanidad con solo poner nuestra fe en Jesús. Y es por eso que en nuestra iglesia, en Tabernáculo de Fe, predicamos y enseñamos el evangelio de Jesucristo a través de la predicación, a través de la educación cristiana, a través de los devocionales. Proclamamos nuestra experiencia de fe. O sea, vamos, cada uno de nosotros en casa, en el trabajo, procuramos enseñarles a otros, hablarles a otros de nuestra experiencia de fe, y de esa manera nosotros declaramos el evangelio de Jesucristo, y también declarando y viviendo el mensaje. Y aquí en vivir el mensaje encierra dos propósitos, que es el discipulado y la comunión. Porque para vivir el mensaje de Jesucristo, no solamente lo creemos, nosotros hacemos mucho énfasis en esto. En nuestra iglesia aquí en Tabernáculo de Fe hacemos mucho énfasis en eso. No solamente es necesario creer el mensaje, es necesario vivir el mensaje. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que somos imperfectos, sabemos que estamos en el proceso, y por eso nos tenemos paciencia unos a otros. ¿Verdad que sí nos tenemos paciencia unos a otros? Porque entendemos que está en el proceso.
Y cuando fallamos y nosotros nos decimos, hermano, la verdad me siento ofendido, me ofendí porque dijiste esto, sabemos reconocer y decimos, perdóname, hermano, estoy en el proceso, perdóname. Pero cuando nos fallan, también nosotros entendemos, me falló, pero lo entiendo, está en el proceso y sabemos perdonar y sabemos dar misericordia, porque entendemos que están en el proceso y su objetivo, la meta es llegar a ser como Cristo. Eso es discipulado. Pero por eso también nos reunimos y tenemos esta comunión, esta familia, y procuramos venir a la iglesia y buscamos reunirnos y buscamos cualquier pretexto para reunirnos, porque es en los roces. La mayoría de la parte nos llevamos bien, la mayoría de las veces nos la llevamos muy padre, ¿verdad que sí, hermanos? Pero hay veces que tenemos roces, hay veces que no estamos de acuerdo, hay veces que chocamos, hay veces que no salimos muy de acuerdo, pero es en esos roces donde crecemos, donde aprendemos, donde nos moldeamos, donde nos aprendemos a amar. ¿Sabe? La iglesia es como el matrimonio. ¿Sabes? Como el matrimonio. O sea, sí, te casas bien enamorado, bien enamorada, pero nomás dura la luna de miel como 1, 2 o 3 años y luego viene la luna de hiel, ¿verdad? Empezó la luna de miel, viene la luna de hiel, vienen los roces, vienen los conflictos. Pero los matrimonios que llevan más años, a ver, ¿cuántos años llevan de casados, hermanos? Casi 40. ¿Alguien tiene más de 40? ¿Matrimonios más de 40? Hermana Angélica, ¿cuántos años me dice que tiene con su esposo? 34. Ok, Dorian, ¿cuántos? Eduvina, ¿cuántos años tienes de matrimonio? 44. ¿Y ustedes cuántos? ¿Cuántos, Tere? 30. Va ganando Eduvina, va ganando Eduvina. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 44 la una, 44 las dos, 44. ¿A Paula? ¿Paula cuántos años? No, eso no lo voy a creer. ¿Cuánto? 35, va ganando Eduvina. No. Perdón. Oh, sí, bueno, está bien. 44 años de casados. O sea, matrimonios que tengan ya 40 y tantos años de casado y que sigan ahí con vientos y mareas, ¿verdad, hermana? Con terremotos y tormentas, ¿verdad, hermana? Ahí está la hermana fiel. Esos matrimonios, o sea, y más si los dos están en Cristo. Qué chulada de Maíz Prieto, hermanos, ¿eh? Qué chulada cuando los dos están en Cristo y que tienen muchos años. Y no es que estos matrimonios no hayan durado, no hayan tenido problemas, no que le hayan pasado todo luna de miel, no, sino que aprendieron a que cada dificultad vencerla, sobrepasarla y seguir amándose. Hermana, ¿usted ama a su esposo? Eso, sin dudar dijo sí, con mucha seguridad, ¿verdad? Que así es la iglesia, hermanos, que con todos nuestros roces, con todos nuestros conflictos, todas nuestras jalones y estirones, podamos decir, ay, el hermano a veces me cae gordo, pero cómo lo amo, es mi hermano, ¿verdad? Ay, la hermana a veces no me cae muy bien, pero la amo, es mi hermana, y yo haría lo que fuera por él o por ella. Eso es la comunión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que eso es la iglesia. Así que, bueno, pues esa es nuestra misión de propósito. Así que tome su separador ahí y vamos a leerlo juntos. Esta declaración de propósito de tabernáculo de fe. Cuando le digan, oye, ¿y quiénes son ustedes? O sea, ¿tu iglesia qué? ¿Qué cree en tu iglesia? Usted le va a decir esto: amamos a Dios, servimos a otros, declarando y viviendo el mensaje de Jesucristo. Otra vez, lo repetimos juntos, 1, 2, 3. Amamos a Dios, servimos a otros, declarando y viviendo el mensaje de Jesucristo. Amén, amén. ¿Usted cree esto? Téngalo ahí presente, siempre téngalo ahí a la vista, porque esto es nuestra declaración de propósito. Póngase de pie, por favor.